Ave María Purísima, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dos brevísimos pensamientos en el que nos podemos deleitar y saborear, y después intentar llevarlo también, con la gracia y la ayuda de Dios, a nuestra vida práctica. Precioso lo que dice el Evangelio de San Juan, mejor dicho, lo que Jesús le dice a sus discípulos, o sea, lo que nos dice a cada uno de nosotros. No les oculta a los discípulos la cruz, no les oculta a Jesús a los discípulos las tribulaciones, que evidentemente aquellos que creemos en Dios y vamos a tener que pasarlas también. Pero fíjense lo que dice, en el mundo tendrán que sufrir. ¿Y qué tipo de sufrimiento? Evidentemente la incomprensión, la burla, el que no compartan nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser. Muchas veces creer, mis queridos hermanos, no nos da ninguna popularidad, al contrario. Recién estaba escuchando el testimonio de una escritora española, Vallejo Nájera, y una dice, yo era una escritora relativamente famosa, ella dice, pero cuando llegué de Medjugorje y tuve toda esa conversión, es muy impactante, ¿no? Dios le muestra el estado de su alma en lo que se llama el juicio particular. Ya me han escuchado alguna vez hablar de esto. El juicio particular es lo que vamos a vivir inmediatamente después de nuestra muerte. El velo, el telón se va a correr, y con la claridad de la luz de Dios vamos a ver nuestra vida tal cual ha sido, con todas nuestras miserias y lo poco que hemos amado. Algunas personas viven esa gracia en esta vida. Dios le muestra todo. Se la podemos pedir a Dios, los que son valientes, porque les puedo asegurar que es bastante doloroso. O sea, que Dios muestre el estado de nuestra alma. Muchas veces nosotros creemos que ya estamos bien, que estamos convertidos, que no tenemos más nada que aprender, que ya como tenemos muchos años de iglesia nos la sabemos todo, pero cuando Dios nos muestra verdaderamente el estado de nuestra alma es verdaderamente doloroso, pero no porque Dios quiera ocasionar dolor, sino que por amor nos muestra, porque nos corrige y nos quiere llamar también a la conversión. Y ella decía, pero desde que yo me convertí, volví a Dios, dice, la primera lucha la tuve en mi hogar, en mi familia, porque claro, yo de ser una mujer que me gustaba, decía ella, gastar en ropa, en tener la última cartera que me hiciera juego con los zapatos, ya todo eso empezó en un noveno plano, ¿no? Y querer rezar, y dice, cuando yo sacaba el rosario en mi casa para decirle a mis hijos, recemos el rosario, mis hijos salían corriendo, decían, no mamá, yo tengo que hacer la tarea, yo me voy a bañar, yo voy a dormir, ¿no? Dice, y mi esposo me empezó a ver que yo empecé a ir a misa, y si bien él era católico, pero claro, dice, ¿qué te pasó ahí en Medjugorje? Y mis amistades, que siempre estaban en lo superfluo, en las cosas del mundo, en las salidas, bueno, dice, claro, Dios obró un cambio en mí, que empecé a perder esos amigos, entre comillas, empecé a perder la popularidad, porque muchos decían, esta se volvió loca, se volvió fanática. Y a veces cuando uno abraza la fe, evidentemente, y aún dentro de nuestro hogar, corremos ese riesgo de que no comprendan nuestra manera de vivir y nos traten de fanáticos, de locos, y no sé qué otra hierba, santurrones, porque eso ahora, beata, te hace la Madre Teresa de Calcuta, ¿qué va a la iglesia? Traga hostia, ¿viste? Y después todo lo que dice, no voy a seguir con todo el discursito. Pero es seguramente la oposición que el mundo ve en nosotros, y que no nos comprenden, y a veces en nuestro propio ámbito íntimo, en el núcleo a veces familiar y de amistades, cuando uno quiere vivir en Dios, porque vivir en Dios es lo más hermoso que uno puede vivir, mis queridos hermanos. Y no es porque yo sea cura, muchos de ustedes eso también lo han experimentado, y si bien en algún momento de nuestra vida hemos tenido la tentación de mandar todo a freír churro,
Acá se dice así también. Bueno, en Argentina se te manda frichurro, como se manda allá, ¿no? Lo he visto, ¿no? Y aunque a veces, muchas veces, el cristiano tiene esa tentación, ¿no? De mandar a fin todo churro, nos pasa lo que Jesús le dice a Pedro: y ustedes también quieren dejarme. ¿Y se acuerdan que dijo Pedro? Realmente, de una persona que ama: Señor, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y uno, hermanos, una vez que comienza esta aventura hermosa de la fe, aunque muchas veces tengamos dificultades, ataques, incomprensiones que nos hagan hacer cuestionar y pensar si estamos haciendo lo correcto, y tengamos la tentación de abandonar todo, en la Milagrosa no pasa, gracias a Dios, ¿viste? Pero cuando uno empieza a conocer desde adentro la iglesia, porque desde afuera es lindo, ¿sí o no? Uno va a la iglesia cuando va a misa, como no conoce mucho al cura, ¡ay, qué bueno que es el padre Fabián! Pero cuando me conocen no dan 2 pesos, evidentemente. Uno desde afuera ve todo lindo, pero desde adentro, mi mamá decía, hay que comer la sal con las personas para conocerlas. Significa que tenés que sentarte y charlar, y a veces uno, cuando empieza a entrar en la vida de la comunidad, aún dentro de la iglesia, los roces, la oposición: yo soy de Cristo, yo soy de los carismáticos, yo soy cursillista, yo soy de Salta, no, yo soy de Medjugorje, no, yo soy del padre Pastorino, no, yo del padre Fabián, y así nos agarramos los pelos, y Dios mirará y dirá: pobres estos, no entendieron nada. No entendieron nada. La iglesia es una, y nosotros nos peleamos entre nosotros, y somos, ¿saben qué? El diablo se regodea y se goza cada vez que nosotros nos peleamos por esta estupidez, que si tengo que aplaudir, si no puedo aplaudir, si me pongo de rodillas, si me pongo de pie. El otro día se ocasionó en el Facebook un comentario, una disputa sobre la comunión de rodillas, no de pie. Se armaron todo. Qué lindo el poder confrontar sanamente, ¿no? Pero uno se da cuenta a veces la poca tolerancia que tenemos con aquel que piensa distinto, ¿no? Enseguida, el que no piensa como yo, lo tenemos muchas veces como enemigo. Y yo me alegraba de ese debate, que pudiera servir lo que cada uno pensaba, digo, porque qué bueno que sintamos la libertad de poder opinar en las cosas que son opinables también. Y a veces esa misma oposición la encontramos dentro de la iglesia. Y Jesús dice: en el mundo tendrán que sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Mis hermanos queridos, esta es la promesa de bendición que Jesús nos hace a cada uno de nosotros. En su victoria está también la nuestra. No dejemos de mirar que después de la cruz viene la resurrección y la glorificación, como hemos celebrado en este domingo de la ascensión de nuestro Señor. Después de la cruz, es cierto, no hay cristianismo sin cruz. ¿Cuál es tu cruz? Amá tu cruz, abrazá tu cruz, no reniegues de tu cruz, sabiendo que esa cruz, eso que te pesa, eso que te duele, te va a llevar a la resurrección y a la glorificación. Pero no hay resurrección, no hay glorificación si no abrazo la cruz. Amén. Y entonces es Cristo quien hoy te invita. ¿Cuál es tu cruz? ¿Cuál es tu dificultad? ¿Cuál es la batalla que tú día a día tienes en tu hogar, en tu familia, que muchas veces te lleva al desaliento, al querer abandonar todo, a bajonearte? Cristo te dice: ánimo, ánimo, ánimo Nico, ánimo Magdalena, ánimo Berenice, ánimo Chela, ánimo Natalia, a cada uno de nosotros, ánimo Laura, Doris, ánimo. Yo he vencido al mundo. Y si yo he vencido al mundo, todo terminará bien. Amén. Todo terminará bien. Por eso, más que nunca, hermanos, pedir a Dios el don del Espíritu Santo. Ya se aproxima Pentecostés. Pedirlo con insistencia. Padre, pero yo tengo el Espíritu Santo. A veces no se nos nota. A veces no se nos nota.
no se nota la acción del Espíritu Santo. Más que el Espíritu Santo tenemos el espíritu de este mundo, ¿no? Nos dejamos llevar por comentarios, por chusmerío, por habladurías, por cosas que no tienen trascendencia y nos enganchamos, ¿no? En la Milagrosa eso no pasa, ¿no? Entre los curas menos, nos amamos como hermanos, ¿no? Te pueden tirar una bomba molotov, te la tiran. No, en la Milagrosa, entre nosotros no pasa, en las comunidades eso no pasa, no importa, ¿no? Más que el Espíritu de Cristo, tenemos el espíritu del mundo muchas veces, ¿no? Porque no nos dejamos santificar por Dios y no vemos todas las cosas desde la mirada de la fe, sino desde una mirada rastrera y humana. Entonces nos peleamos como perro y gato. Pero vuelvo a decir, gracias a Dios en la Milagrosa eso no pasa. Acá todos nos amamos, nos tiramos con florcitas cuando nos vemos, ¿no? Bueno, el Espíritu Santo de Dios. Fíjense lo que dice Pablo cuando llega hasta Éfeso. Dice que habían algunos discípulos de Cristo, y fíjense en lo que les dice: cuando ustedes abrazaron la fe, recibieron el Espíritu Santo. Estos hombres habían abrazado la fe, pero miren lo que responden. Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído decir que hay un Espíritu Santo. Muchos dicen tener fe, pero aún no han recibido la gracia de vivir ese Pentecostés personal, de ese encuentro con el Espíritu Santo de Dios, que ilumina, que da vida, que santifica, que renueva. ¿Cuántos hermanos dicen tener la fe, pero no se les nota? Yo ya lo conté 1.000.000 de veces, así que hoy es 1.000.001, lo cuento. Así que si ya lo han escuchado, bien. Y si no lo han escuchado, lo van a refrescar, ¿no? Fueron dos mujeres que habían ido a un retiro espiritual, vieron, había un retiro del padre Fabián. Entonces después del retiro vienen contentas. Eso es mentira, eso pasa un poco de propaganda solamente, ¿eh? Pero, y venían contentas, desbordantes del Espíritu Santo, ¿no? Y van a la iglesia, ¿no? Y van a su cura párroco, ¿no? Un curita ya viejo, ¿no? Un gallego era el padre Juan, ¿no? Era un curita gallego. Entonces le dice, José se llamaba: Padre José, ¿cómo anda? Pues bien, ¿y ustedes cómo andan? Bien, padre, fuimos a un retiro espiritual, no sabe qué lindo. Y claro, el cura no estaba acostumbrado a verlas así tan exaltadas, ¿vieron? Entonces dice: sí, padre, cantamos y alabamos a Dios y recibimos el Espíritu Santo y hablábamos en lengua. Y el cura ya empezó a abrir los ojos así y pensaba: pues estas mujeres se han ido a alguna secta por allí, ¿eh? No, dice: padre, no, un retiro que daba el padre Fabián. Sí, ya escuchaba de este sacerdote algo, ¿eh? Y entonces, y la otra le seguía hablando entusiasmada, y el cura no la aguantaba más. Y ella sale espontáneamente, le dice: Padre, nosotros recibimos también el Espíritu Santo. Dice: ¿quiere que oremos por usted para que reciba el Espíritu Santo? Y el cura se puso primero rosadito, después bordó, violeta y rojo. Parecía que iba a hervir como un volcán que iba a tirar lava, y el cura no pudo más con su amor propio y dice: pues mujer, yo he recibido el Espíritu Santo el día del bautismo, el día de mi confirmación, y en el día de la ordenación sacerdotal he recibido también el Espíritu Santo. No me vengas con esas estupideces de recibir el Espíritu Santo. Y había una que estaba calladita. Las calladitas son las más peligrosas. No peligrosas porque uno tenga que tenerles miedo. No hablan nunca, pero cuando hablan le pegan en el clavo. Y esa que tenía cara de nada, ¿vieron? De esas mujeres que uno dice: no damos 2 centavos, ¿no? No sé si les pasó alguna vez, pero son las que cuando hablan vos te quedás fascinado y agarra y dice: y padre, ¿no quiere que recemos para que se le note? Y a veces nos pasa eso. Tenemos el don de la fe, tenemos los sacramentos, tenemos la intercesión de la Virgen, tenemos la confesión, tenemos las Sagradas Escrituras, que es la palabra de Dios, pero no se nos nota. No se nos nota. Por eso que es
la experiencia de sumergirme en el Espíritu Santo. ¿En qué consiste la experiencia de Pentecostés? ¿Es acaso un nuevo sacramento el que se recibe? No, mis queridos hermanos. Una vez un sacerdote vicentino, un sacerdote español, nos decía lo siguiente cuando uno de los seminaristas le preguntaba ¿qué es eso de la efusión del Espíritu Santo? Y él dio este ejemplo que a mí me quedó guardado. Dice, miren, para que ustedes entiendan, uno en el invierno enciende, o sobre todo en el campo se enciende el hogar. ¿Con qué se alimenta el hogar? Con leña. Dice. Y uno a la noche cuando se va a dormir, no apaga el fuego. ¿Qué hace? ¿Le tira? No. ¿Qué le tira? Cenizas. Cenizas. Y a la mañana siguiente, para que vuelva a calentar el fuego la casa, ¿qué se hace? Se sopla. Se sopla y vuelve a encenderse el fuego. Eso es el bautismo en el Espíritu Santo, dejar que Él sople en nuestro interior. Las cenizas que son nuestra mediocridad, nuestros pecados, nuestros prejuicios, ¿no? Y dejar que Dios encienda en nosotros esa llama de amor que nos lleva a cada uno a tener la necesidad de ser testigos del resucitado. Mis hermanos, preparar entonces ahora nuestro corazón para que esta gracia no la vivamos solo en Pentecostés, sino todos los días de nuestra vida. Pedir el don del Espíritu Santo que sople en la vida de cada uno de nosotros, para que seamos carbones encendidos. Porque como les digo siempre, un carbón que no está encendido, lo único que hace es ensuciar. Un cristiano cuando no está lleno de Dios, lo único que hace es ensuciar el cuerpo místico de Cristo. Pero cuando tú y yo estemos encendidos de Dios, en vez de espantar a la gente, en vez de alejar, la gente se va a acercar porque el mundo necesita del calor del amor de Dios. Y cada uno de nosotros estamos también llamados a transmitir ese calor que el mundo necesita. En el mundo tendréis dificultades, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Amén. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.